Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y continuamos con la segunda parte en el libro de Segunda de Emisario No Reyes, capítulo 4, verso 38 al 41. Que en el tema anterior estuvimos leyendo el verso 38, que ahí nos está dando una gran revelación acerca de que tanto judíos como no judíos, ambos tendrán que pasar por la gran tribulación. Revelado ahí segunda de Emisarios capítulo 4 verso 38 y rectificado por el mismo Yahshua en el libro de Revelaciones capítulo 3 pasur 10 y capítulo 7 verso 9 al 14, que nos revela Yahshua que tanto judíos como no judíos ambos tendrán que pasar por la gran tribulación, ya que el objetivo principal de la gran tribulación para la nación de Israel y para la humanidad es Yahweh a través de Yahshua y el amado Rey Jacob limpiarlos y purificarlos de su inmundicia. Pero Él limpiará y purificará de su inmundicia a aquellas personas que crean ¿en quién? En Yahweh y en Yahshua y el amado Rey Jacob. La nación de Israel que no crea en Yahweh y en Yahshua en la gran tribulación, ellos serán destruidos. ¿Por quién? Por ellos. Ya que actualmente la nación de Israel, ellos ni son el pueblo de Yahweh, ni han sido limpiados ¿de qué? De su inmundicia. Ya que ellos se niegan a creer ¿en quién? En Yahweh y en Yahshua. Léalo en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 26 al 27. A estas personas que se niegan a creer en Yahweh y en Yahshua, ellos serán destruidos. ¿Por quién? Por Yahshua. Mire, y son estas personas que se oponían ¿a quién? A Yahshua y a los discípulos de Yahshua. Y ellos asesinaban a los nabís y a los discípulos de Yahshua que testificaban en contra de ellos. Léaselo en el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 7, versos 51 al 53, y el capítulo 28, verso 23 al 28. Estos son los que serán destruidos ¿en qué? En la gran tribulación. Ya que la olla metida en el fuego significa una cosa y la olla hirviendo significa otra cosa. La olla metida en el fuego es con el objetivo de probar a aquellas personas que creerán en Yahweh y en Yahshua. Mientras que la olla hirviendo, su objetivo principal es destruir a todos aquellos que no aceptarán ni a Yahweh ni a Yahshua en la gran tribulación. Que estos ustedes lo encuentran, ¿quién es la olla? O sea, la Jerusalén actual metida en el fuego, o sea, en la gran tribulación. La olla metida en el fuego en la gran tribulación es la Jerusalén actual. Revelado en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 24, verso 1 al 14, que aquí ya revela la escritura que la olla se encontraba ¿qué? Hirviendo, o sea, ya se encontraba en plena gran tribulación, en pleno juicio de Yahweh. ¿Por qué? Por rebelde. La olla hirviendo revela el juicio de Yahweh, destruyendo a aquellos que se negarán a creer en Yahweh y en Yahshua, o sea, su destrucción. Revelado ahí en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 24, 1 al 14, y en el libro de Yahezkel, capítulo 11, verso 1 al 12. Que estos falsos ministros se jactaban y se jactan de que ellos eran los que le daban el sabor, le daban vida espiritual ¿a qué? A la olla, o sea, a la Jerusalén actual y no Yahweh. Que ahí en Yahezkel, no Ezequiel, capítulo 11, verso 1 al 12, ahí tiene un título que dice... la reprensión, la destrucción de los príncipes malvados de la nación de Israel, no de Yahweh. O sea, ahí revela la destrucción de todos sus falsos líderes religiosos que, les repito, se jactaban y se jactan de que ellos son los que le dan el sabor, los que le dan vida espiritual a su pueblo y no Yahweh. Y ellos creían, y ellos creen actualmente
que ellos se encuentran salvos de la ira de Yahweh dentro de la olla, o sea, dentro de la Jerusalén actual. Cuando realmente ese será y es el lugar donde se llevó a cabo y se llevará a cabo en un futuro su propio lugar de destrucción. Léalo en el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 17, verso 16 al 17. Segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 4, verso 39, para que por favor se lo lean. Que dice ahí que salió un naví de la presencia de Elisya, no Eliseo, salió de su presencia sin ser enviado por él, y dice que ese naví se fue ¿a qué? Se fue al campo a recoger unas plantas silvestres, sin ser enviado por Elisya, sin ser enviado ¿por quién? Por Yahshua. Que les explico este pasur tal cual como lo interpretan estos falsos ministros, y les comparto las dos grandes revelaciones que se encuentran ocultas ahí en ese pasur. Dicen estos falsos ministros que las plantas, las calabazas silvestres del campo eran venenosas. No, pues qué revelación. Y que este naví no sabía discernir entre ellas y que él no tenía ningún conocimiento en cuanto al tema de la alimentación K2 y de la alimentación inmunda. Y que dicen que ese naví se dejó engañar ¿por qué? Mire, por la vista. Otros dicen que las plantas envenenadas representaban el fruto que el hombre recolectaba del campo y que sacaba de él en su ¿qué? En su ignorancia. Así es como estos falsos ministros interpretan ese pasaje. ¡Qué revelación tan grande según ellos! Y esto es lo que ellos le comparten a sus seguidores, y sus seguidores, ellos son felices escuchando ¿qué? Mire, escuchando eso. Veamos la gran revelación del Ruach HaKodesh que existen en ese pasur. La primera, dice que este naví salió al campo, o sea, salió al mundo, sin ser enviado. Dice que él fue al mundo, al paganismo, a recoger hierbas silvestres, o sea, a reunir personas que se encuentran arraigadas en el campo, o sea, arraigados completamente en el ¿qué? En el paganismo. Este falso naví se fue a reunir personas completamente ¿qué? Paganizadas. Y con estas hierbas venenosas, con este alimento, con esas legumbres, con esa gente llena de religión pagana, dice que este falso naví llenó su falda ¿de qué? Mire, llenó su falda de ellas. Que la palabra faldas en la escritura, en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 6, pasur 1, la palabra falda significa el llamamiento de Kohanim al servicio en la casa de Yahweh. Falda significa el llamamiento a la obra de Yahweh. Al este naví llenar esas faldas, sus faldas, escuchen, de esas plantas venenosas, de esas personas, eso significa que él les estaba haciendo el llamamiento a esos paganos religiosos a ser parte de su pueblo. ¿Del pueblo de quién? Si ellos no mencionan a Yahweh. Y dice que este falso naví recogió en su falda muchísimas de esas plantas venenosas, de esa gente, de esas personas arraigadas en el paganismo, para ser parte de quién, de su pueblo. Y dice que él antes de introducirlas dentro de la olla, o sea, antes de él hacerlas parte del pueblo de Yahweh, él dice que él las cortó. O sea, dice que las circuncidó y después de cortarlas, después de circuncidarlas, por él mismo, dice que él las echó dentro de la ¿qué? Mire, las echó dentro de la olla. Antes de la olla ser metida en el ¿qué? Antes de ser la olla metida en el fuego. O sea,
antes de entrar Jerusalén en la gran tribulación por parte del amado Ruach HaKodesh. ¿Qué significa esto? Mire, que esta nación de Israel apóstata, rebelde en contra de Yahweh y de Yahshua, ellos le han hecho el llamamiento a todas estas plantas silvestres, a todos estos paganos, a que se unan a ellos a través de su doctrina satánica, de su famoso ¿qué? De su famoso judio-mesianismo. Y para ellos poder ser parte del pueblo de Yahweh, aunque ellos no son el pueblo de Yahweh, porque ellos no creen en Yahweh ni creen en Yahshua, para ellos ser parte del pueblo de Dios, del mismo Hasatán, estos falsos ministros primeramente los tienen que ¿qué? Los tienen que circuncidar, y la circuncisión solamente tiene validez dentro de ¿qué? Dentro de la olla, o sea, dentro de la nación de Israel. Ellos se tienen que circuncidar primeramente para ellos poder ser parte de ¿qué? De ese pueblo rebelde apóstata en contra de Yahweh y de Yahshua. Todos aquellos convertidos al judaísmo, ellos están siendo parte del pueblo de Dios, no de Yahweh. Ya que la palabra judío significa pueblo de Dios. Ellos no son Yahudín actualmente, no son el pueblo de Yahweh. Y su ciudad de Jerusalén, su olla, es la ciudad del dios Salín, del dios Salén, dioses cananeos. Tanto a estos judíos y esta Jerusalén, ciudad del dios Salén, no Jerusalén, estos tienen que entrar en la gran tribulación. Y los que no se arrepientan, estos tienen que experimentar el juicio de Yahweh en sus ¿qué? En sus vidas. Para estos paganos ser parte de ese pueblo blasfemo y apóstata, ellos tienen que practicarse su rito religioso llamado su famosa Brit Milat. O sea, la famosa circuncisión que solo tiene validez dentro de la ¿qué? Dentro de la olla, dentro de Jerusalén, y jamás fuera de ¿qué? Y jamás fuera de ella. Y dice que después de circuncidarlos, de cortar esas hierbas silvestres, dice que él las metió dentro de la ¿qué? Dentro de la olla. Que en un tiempo esa olla, esa nación, en un tiempo atrás, en la época de Yahshua y de los discípulos de Yahshua, se encontraba llena de agua, llena de la dabar de Yahweh, llena de Yahshua, la cual nunca fluyó fuera de la olla. Nunca esa agua, ese mensaje de salvación salió de ¿qué? Salió de la olla, salió de Jerusalén. Al no llevar mensajes de salvaciones a las naciones, esa agua se estancó y se pudrió dentro de la ¿qué? Dentro de la olla. ¿Qué significa? Se les convirtió en juicio el mensaje de salvación ¿a quién? Para esa nación apóstata. Al hacer eso, ellos contaminaron no solo a su pueblo, sino a toda la ¿qué? A toda la humanidad. Porque ellos comenzaron a mezclar doctrinas, alimentos inmundos con las doctrinas K2 que Yahweh les había establecido dentro de ella. Cuando Yahshua vino a Jerusalén por primera vez, él dejó a Jerusalén llena de agua, llena de vida, lleno de alimento. Pero al no fluir esa agua, ese alimento fuera de esa ciudad, ese mensaje se estanca y ese mensaje se pudre y se les vuelve ¿en qué? En juicio a ellos mismos. ¿Qué significa esto? Mire, que el falso Naví que introdujo ese gran veneno dentro de la olla, dentro de Jerusalén, fue la inconvertida tribu de Yahudá. Al ellos mezclar locados, o sea, con las doctrinas llenas de veneno, llenas de mentira, llenas de muerte de ¿qué? Espiritual. Al ellos mezclar su Talmud, su Kabbalah, su Zohar, con las doctrinas K2 de Yahweh, al hacer eso, la tribu de Yahudá corrompió a las 12 tribus de Israel hasta el día de hoy. Miren,
Léaselo en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 8, pasur 17. Ya que actualmente esta ciudad se encuentra lleno de paganismo dentro de ella, porque ellos a cada nación apóstata le han vendido un pedazo de tierra dentro de ella, y estas naciones apóstatas han establecido sus religiones dentro de dentro de esa ciudad. Que lo único que ha hecho la inconvertida tribu de Yahudá es aliarse con todas esas naciones paganas, lo mismo que hizo el pagano Eslomo, con el único fin de que esas naciones ni los atacan a ellos, ni ellos los atacan a ellos. Ese es el objetivo principal de haberse establecido todas esas religiones paganas apóstatas dentro de la nación dentro de la nación de Israel, no de Yahweh. Esa es la primera revelación que existe ahí en segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 4, verso 39. Fue la inconvertida tribu de Yahudá la que ha introducido esas plantas venenosas, esas doctrinas, dentro del mismo pueblo de Yahweh, y ellos son los que han corrompido su propia nación hasta el día de hoy. La segunda revelación que existe ahí en segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 4, verso 39, es que el falso Nabí que saldrá de la presencia de Elisha, símbolo de Yahshua, será el falso Nabí de la tribu de Dan, el cual imitará al amado Ruach HaKodesh, y que él saldrá de Israel e irá al mar, a la humanidad, a traer de ella la gran calabaza envenenada, o sea, a la bestia. Y será el mismo falso Nabí que la introducirá dentro de la olla, dentro de Jerusalén. O sea, él la presentará como el instrumento de salvación para la nación de Israel, no de Yahweh, con el único objetivo de darle muerte a todos los hijos de los nabís, o sea, los discípulos de Yahshua, que no estén de acuerdo con ella, con su alimento, con sus doctrinas. Léalo en el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 13, verso 11 al 15. Esto lo hará el falso Nabí. Y no solo él recogerá esa planta venenosa, sino millones de ellas, a que se unan a su calabaza envenenada, o sea, la bestia, con el único fin de acabar de corromper la olla, o sea, con acabar de corromper a la Jerusalén actual, más de lo que ya está corrompida. Y después de llegar al colmo su maldad, ellos mismos la destruirán. Revelado en Revelaciones, capítulo 17, verso 16. Ahora, dice ahí que el Nabí no sabía lo que había echado dentro de la olla. Falso. El falso Nabí sí sabía lo que eran esas plantas venenosas. Fue por esa razón de que él las recogió en sus faldas y las llamó a ser parte de la olla. Y él fue el que las introdujo dentro de la olla, conscientemente y deliberadamente. Segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 4, verso 40, para que por favor se lo lea. Que dice que ellos probaron ese alimento e inmediatamente le dijeron: varón de Yahweh, hay muerte dentro de la olla. ¿Qué significa esto espiritualmente? Miren, que a ellos les llegó y les llegará la hora, a los hijos de los nabís, a los discípulos de Yahshua, de probar el alimento que se encontraba dentro de la olla hirviendo. Les llegó la hora a los hijos de los nabís de saber discernir entre un alimento, una doctrina kadosh, de entre un alimento, una doctrina completamente inmunda, llena de veneno, llena de muerte, llena de ¿qué? Llena de mentiras. Vean la gran revelación que existe en ese pasur. Los hijos de los nabís, o sea, millones de los discípulos de Yahshua, ellos presenciarán en carne propia el juicio de Yahweh sobre la olla, o sea, sobre Jerusalén.
Ellos estarán presentes en la gran tribulación. Léalo en Revelaciones capítulo 7, verso 1 al 8. Vean la segunda revelación. Muchos de ellos probarán de ese alimento, de esas doctrinas, pero ellos inmediatamente la vomitarán y testificarán ¿contra quién? Contra ellas. Al ellos testificar contra ellas, ellos morirán a manos de la bestia por rehusar alimentarse de ella. Porque millones de los sellados caerán en el poder de la bestia y morirán testificando contra ella. Él los asesinará al igual que la bestia asesinará a Moshe y a Elías. Moshe porque les dio la Torá y Elías era porque era el Naví idolatrado por ellos. Él mismo testificará contra ellos en la gran ¿qué? En la gran tribulación. Moshe y Elías testificarán contra esta nación apóstata y rebelde contra Yahweh, que nunca se ha querido sujetar ni a Yahweh ni a Yahshua, mucho menos iban a sujetar ¿a qué? A un libro. ¿Qué nos revela también cuando estos nabís gritan, varón de Yahweh, hay muerte de la olla? Eso simboliza que es imposible quedarse uno callado sabiendo la verdad ante un alimento, ante una doctrina completamente peligrosa, llena de veneno, llena de mentira, llena de muerte espiritual para el futuro cuerpo de Yahshua. Los hijos de los nabís, ellos testificaron ante el isllano Eliseo, varón de Yahweh, hay veneno dentro de la olla. Hay muerte espiritual dentro de ¿qué? Dentro de Jerusalén. Y ellos lo proclamaron tal como ellos lo habían ¿qué? Como lo habían probado. Ellos no se pusieron con rodeos. Ellos no se pusieron a maquillar ese mensaje. Ellos tampoco se quedaron callados ante semejante alimento venenoso, mortífero, putrefacto, que es con eso que con estos judíos apóstatas, están alimentando no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad, y a través de esos alimentos, de esas doctrinas completamente satánicas, ellos han asesinado espiritualmente, hablando a millones de personas que se les han creído su mentira ¿qué? Religiosa. ¿Qué nos revela esto en la escritura? Este pasur, Misají, Misajó. Que la obligación de los verdaderos discípulos de Yahshua era y es denunciar sin miedo públicamente la gran inmundicia alimenticia que se encontraba y se encuentra actualmente dentro de la olla, o sea, dentro de la Jerusalén actual. Su Talmud, su Kabbalah, su Zohar, sus libros satánicos de Janó, su libro satánico de rezos a los ancianos rabinos, cojenes, apóstatas ya fallecidos, su libro satánico de rezo a los ángeles caídos. Y miren la doble moral que ellos tienen. Ellos a sus seguidores les dicen que ellos no pueden tener dentro de su casa la foto de un ser querido fallecido en su casa. Que ellos dicen que ellos no lo pueden tener. Pero ellos sí pueden tener la foto de sus ancianos rabinos apóstatas, no solo que ya han fallecido, o sea, que ya han fallecido. Ellos, como una ley rabínica, tienen que tener fotos de estos apóstatas dentro de su casa y dentro de sus quejilás, y tienen que rendirles oraciones a esos muertos. No solo en sus sinagogas, sino que va y visitan sus tumbas cada año. ¿Ven la doble moral de ellos? Usted no se va a postrar ante la foto de un ser querido, ni le va a prender vela, ni le va a hacer rezo como hacen estos apóstatas con esa foto de sus ancianos y rabinos apóstatas que se murieron en completa rebeldía contra Yahweh y contra Yahshua y contra la verdad.
A los Naví de Yahweh nunca les dio miedo testificar en contra de la olla, en contra de Jerusalén, en contra de su mismo pueblo. Segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 4, verso 40, nos enseña de que existen muchísimas personas que por miedo a que los expulsen de esas sectas satánicas religiosas, ellos prefieren seguirse alimentando de esa inmundicia, de esas doctrinas y quedarse callados, a pesar de que ellos mismos saben de que ese alimento, esas doctrinas, ni son de Yahweh, sino que están completamente llenas de ¿qué? Llenas de mentiras y llenas de muerte espiritual. Ellos prefieren acolitar esas herejías que alzar la voz en contra de ellas. Ellos prefieren hacerse partícipes del juicio de Yahweh que levantar la voz. Ahora, si a usted le da miedo alzar la voz porque de pronto no tiene conocimiento, pues quédese callado y retírese de esas sectas satánicas, no acolite herejías, no participe de ellas y no se haga usted partícipe del juicio de Yahweh. Libro Segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 4, pasur 41. Dice que Elisha dijo, traedme la harina. La harina era y es la gran solución contra todos esos alimentos, contra todas esas doctrinas que se encuentran llenas de veneno, llenas de ¿qué? Llenas de mentira, llenas de muerte ¿qué? Espiritual. Que en el tema que estuvimos viendo anteriormente, en el libro Segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 2, verso 19 al 22, ahí nosotros estuvimos estudiando que vimos que Eliseo, él esparció la sal, que era un símbolo del Ruach HaKodesh, para a través de la sal, el amado Ruach HaKodesh, purificar el manantial y las fuentes de aguas, que el manantial y la fuente simbolizaban a los líderes religiosos, los cuales proveían a Jericó ¿de qué? De agua. Pero esa agua se encontraba completamente ¿qué? Envenenada, y que le traía la muerte a todo aquel que bebía ¿de qué? De esos manantiales, o sea, que se alimentaban a través de esos falsos ministros. Que el agua envenenada simboliza la ¿qué? La Torá, que se encuentra completamente adulterada. Léalo. Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 8, verso 8 al 9. El agua envenenada simbolizaba la Torá que se encuentra mente adulterada, que no se podía beber, o sea, no se puede cumplir. Ahora, Eliseo en Gilgal, él vuelve a Gilgal y él sabía que ellos en Gilgal no necesitaban la sal, o sea, el amado Ruach HaKodesh. Él sabía que ellos necesitaban la ¿qué? La harina, la salvación. Ellos necesitaban a Yahshua porque sin la harina no hay sal. Mire, sin Yahshua no hay amado Ruach HaKodesh. Ellos en Gilgal se encontraban en una gran hambruna literal y espiritual por causa de ellos mismos, al ellos haberse paganizado y endurecido contra Yahweh, por ellos rechazar su dabar, o sea, a Yahshua, y por haber rechazado la voz de Yahweh, o sea, al amado Ruach HaKodesh. Ya que la flor de harina en el antiguo pacto era un símbolo de pureza y de ausencia de pecado, ¿en qué? En esa harina. Léalo en el libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 2, verso 4, verso 5, capítulo 6, verso 14 al 20. Que la harina en el antiguo pacto simbolizaba la humanidad perfecta de Yahshua, el único que tiene el poder de sanear y purificar nuestras malas obras de la carne.
las cuales nos provee nuestra vieja naturaleza por causa del Señor Adán y nos llevan a la ¿qué? A la muerte tanto física y espiritual. La harina simboliza a Yahshua en su primera venida a Gilgal, o sea, a la nación de Israel, a las 12 tribus de piedra, que Yahshua en su primera venida, Él los purificó, no solo a ellos, a los que creían en Él, sino también a toda la humanidad que creería en ¿qué? Que creería en su nombre. Pero cuando Yahshua, Él partió de la nación de Israel, de Jacob al Chamayín, los falsos ministros camuflados dentro de su pueblo, los de la inconvertida tribu de Yahudá, ellos la volvieron a corromper con sus ritos religiosos y con sus doctrinas completamente satánicas, llenas de mentiras hasta el día de ¿qué? Mire, hasta el día de hoy. Léaselo en el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 7, versos 51 al 53, capítulo 15, verso 1 al 28, y el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 28, verso 23 al 28. Que son estos los que van a ser destruidos ¿en qué? En la gran tribulación, porque estos fueron los que volvieron a corromper la nación de Israel, no de Yahweh, hasta el día de ¿qué? Hasta el día de hoy. Que a través de sus alimentos inmundos, llenos de veneno, llenos de muerte, llenos de mentira, tienen completamente envenenada no solo a su propio pueblo, sino a toda la humanidad. Y a ambos los tienen a través de esas sectas satánicas y doctrinas satánicas, los tienen en contra de Yahweh, de Yahshua y en contra de la verdad. Y todas esas personas que han creído en ellos se han dejado engañar por su apariencia religiosa, que es a través de esa apariencia religiosa que ellos han creído ¿en quién? En ellos. Nosotros actualmente nos encontramos en el Olán, o sea, en el mundo. Dentro de este Olán, dentro de este mundo se encuentra ¿qué? El paganismo, se encuentra la idolatría, la religión, la política, los vicios. Ese es el caldo, la sopa, el alimento que se encuentra actualmente dentro de ¿qué? Dentro de él, hasta que Yahshua vuelva por segunda vez y le ponga fin a ¿qué? A esa inmundicia, del cual nosotros también nos alimentábamos ¿de qué? De ese caldo, de esa inmundicia, en un tiempo cuando nosotros no conocíamos la verdad. Pero nosotros los que actualmente creemos en Yahshua, hasta que nos toque la hora de partir de este mundo, nosotros nos encontraremos dentro del mundo, dentro de ese caldo mortal. Pero es Yahshua a través del Ruach HaKodesh el que nos mantiene con vida dentro de él. Nosotros estamos juntos, pero no estamos ¿qué? Revueltos. Estamos dentro de él, pero no somos dentro de él. Nosotros denunciamos ese alimento inmundo que se encuentra dentro de él y lo hacemos ¿qué? Públicamente. Ya que nosotros por nosotros mismos jamás nos podemos salvar ni purificar por medio de ritos religiosos ya abolidos por Yahweh a través de Yahshua. Estas personas y estos falsos ministros y aquellos que traicionan a Yahshua por dinero, por miedo, a que los expulsen de esos lugares, a estas personas yo les llamo los famosos Judas modernos, que les gusta escuchar la verdad de Yahweh, la revelación del Ruach HaKodesh, pero viven metidos en esas sectas satánicas y tienen arraigados dentro de ellos su cristianismo. Para mí estas personas yo los llamo los ¿qué? Los Judas modernos, que ni se arrepienten ni se van a ahorcar. Y son tan descarados y tan descaradas esas personas que si usted se los permiten, se les vuelven a sentar en su mesa.
O sea, se siguen alimentando de la revelación de Yahweh, de Yahshua y el Ruach HaKodesh, como si no hubiese pasado absolutamente nada, como si Yahweh y Yahshua no viera lo que ellos están haciendo. A esos hombres y mujeres ya no les corre sangre por la cara y ya no conocen lo que es la traición y la vergüenza. Que Yahweh, Yahshua y el amor Ruach HaKodesh les continúe bendiciendo. Y por favor no se olviden de suscribirse, que es completamente gratis. Y no se olviden de darle like al video si les gustó y compartir esta información para que le pueda llegar a muchísimas personas y que tengan hambre y sed de la verdad. Y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, ustedes lo pueden hacer a través de los comentarios. Y si lo desean, se pueden unir a la membresía, donde ahí aclararemos todas las inquietudes que cada uno de ustedes tenga. Y así nos podemos conocer nosotros virtualmente, que nosotros nos reunimos todos los días lunes a partir de las 6 p.m. para hacerle la cordial invitación, que a través de la membresía es donde vamos a ver los estudios que son demasiado extensos, de 20, 30 videos, que cada video tiene una revelación muy diferente. Y las personas que deseen apoyar nuestro trabajo lo pueden hacer a través de la cuenta Nequi que le aparece ahí en pantalla. Y pues quiero darle un saludo muy especial a todos los hermanos de la membresía. Que Yahweh, Yahshua, el amado Ruach HaKodesh les bendiga por apoyar nuestro trabajo. Y gracias por su colaboración. Que Yahweh, Yahshua y el amado Ruach HaKodesh les continúe bendiciendo. Y muchas gracias por haberme escuchado y shalom, shalom.